Bueno, efectivamente. pues Mario, gracias y ahí vamos a estar dando respuesta a lo que nos vayan estando consultando los participantes. Bueno, nada, empiezo por presentarme para aquellos que todavía no hemos tenido el placer de habernos cruzado, algunos sé que ya nos hemos podido escuchar o compartir. Para quienes no, mi nombre es Andrés Gómez. eh, Soy colombiano, estoy en ISOCORP desde hace algunos años apoyando toda la transformación, tanto en proyectos de experiencia de cliente como experiencia de empleado. Y entre los diferentes proyectos que hemos desarrollado para banca, para compañías financieras, AFP, seguros, telco, en toda América, en Latinoamérica también, centro, sur. Y bueno, el objetivo también de esta sesión de People Analytics es que podamos estar compartiendo, que les podamos presentar algunos de las buenas prácticas que están llevando en general las organizaciones en este escuchar al colaborador. Muy bien, entremos en materia para que vayamos aprovechando el tiempo sobre esta conversación del People Analytics, de este conocimiento, ¿no? Y esta relación que hay entre la inteligencia artificial y las personas. Y me gustaría ahí, ya que tenemos el chat, Mario también abierto ahí, preguntarnos en una palabra, ¿cómo era pensado esa relación de la tecnología y las personas desde el siglo pasado? ¿Cómo piensan que era? Si nos escriben por ahí. Unos segunditos y también esperamos que no existía, era distante, bueno, algunos nos dicen, Distante, se pensaba que era increíble. increíble, ¿no? Sí, exacto. La pregunta es, ¿cómo era pensada la relación de esa tecnología con las personas el siglo pasado? ¿Cómo era? Compleja, me encantan esas palabras, distante, eso, una palabra. Robots, lejana, impensable, fantástico, me gusta mucho estos pensamientos. Bueno, no sé si algunos lo conocieron, algunos de los que estábamos el siglo pasado, pudimos tal vez ver esta serie que pensaba cómo era esa relación probablemente que íbamos a tener de la tecnología, ¿no? Algunos nos están poniendo títulos ahí también de películas. Sí, perfecto. Pero sí, eso era lo que pensábamos, ¿no? ¿Cómo venían los supersónicos? Gracias, Luis. Sí, cómo era pensado esta relación de la tecnología, del soporte de esa inteligencia artificial para nuestras relaciones humanas, más sociales, ¿no? Sociológicas, antropológicas, y bueno, exactamente cómo era pensado eso. Pero también una pregunta, ¿cómo era pensada la relación de la AI con las personas, por ejemplo, en el trabajo? ¿Se acercaban a eso? ¿Qué opinan? Si escriben por ahí. Más claro, lo anterior más pensado hacia las personas, aquí en el trabajo, ¿cómo sería? Proféticas, dicen algunos. Bueno, impensable, claro. Eh, Vimos una aceleración durante los últimos años y es como también hemos llevado, ¿no? Esto no se pensaba en teletrabajar, como dice Abraham, gracias Abraham, sí, cómo era nuestra parte del trabajo, cómo era nuestra parte de familiar, por ejemplo, a partir del trabajo en remoto, el trabajo en casa, cómo eran las pausas activas, cómo se iba desarrollando, y claro, ese era también un futuro pensado, cómo debía ser, no se pensaba en teletrabajar. Por supuesto. De hecho, ustedes saben que lo que ha ocurrido recientemente, pues ha hecho que muchas organizaciones lo hayan acelerado, pero aún varios CEOs, no, así lo confirman también, todavía como que no saben si conectar con lo que es el teletrabajo, ¿no? Lo saben, algunos lo viven dentro de las organizaciones. Bueno, muy bien. También, ¿qué ha hecho esta pandemia de presionar a las compañías a cambios, ¿no? A esa disrupción, a ese uso de la tecnología? Y ya lo vimos, social, humano, lo vemos en el trabajo, pero también desde luego viene para las organizaciones un cambio y como consecuencia también un cambio en la experiencia y vivencia de las personas, de cómo venimos haciendo
esta adopción también de las tecnologías y cambiando nuestra forma de relacionarnos entre nosotros y también de las compañías en relacionarse con los trabajadores. Los cambios han acelerado la importancia de escuchar al colaborador, de estar en contacto, de estar relacionándose con él, y lo que ocurre es que, aunque hemos tenido una aceleración que se ha visto en el último par de años también, es que aunque las organizaciones saben y se involucran y disponen tecnología para estar conectando con los colaboradores, escuchar su voz, pues también los empleados observan que no cambia mucho, ¿no? Lo que las organizaciones hacen con el feedback, con la voz que están dando los colaboradores, esto en realidad no cambia mucho. Seguimos capturando la voz, seguimos teniendo dispuestos canales, medios, es importante para nuestra cultura, pero ¿qué pasa con ese accionar? ¿No? ¿Qué está ocurriendo para que realmente se den acciones que cierren el ciclo para el colaborador? No pasa mucho tampoco. Y este cuadro también me gusta presentar lo que podamos aquí compartir. Ahí ustedes pueden también ir poniendo sus opiniones en el chat de lo que ocurre en esa felicidad, en el regreso a la oficina. Como la experiencia, desde luego, en el sitio antes de 2020, veíamos que cambiaba, ¿no? Antes de 2020. En 2020, desde luego, las barras, vemos ahí cómo estaba cambiando esa experiencia en sitio para los colaboradores, pero también vemos cómo impacta la experiencia digital, la experiencia tecnológica, lo que está ocurriendo para el colaborador a través de esa tecnología, ¿no? Vemos ese descenso y ese descenso también se observa en 2021. Entonces, a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo tener, ¿no? Aquí, de nuestro lado, a la tecnología, a esa inteligencia artificial, del lado del EX, de la experiencia de empleado para impactar esa cultura? ¿Cómo lo podríamos utilizar? ¿Cómo podríamos optimizar todas estas ventajas, todas estas plataformas que tenemos ahora? Y dentro de eso, para irnos conectando sobre lo importante que es antes de ir a diseñar, de ir a cambiar las experiencias, de transformar nuestra cultura, centrada en esa experiencia de colaborador, centrada en las personas, ¿no? Cómo realmente antes de comprender y diseñar experiencias para empleados, de cambiar, de actualizar, de poder ajustarnos, es como lo decimos nosotros en ISO a través de este framework de management de la experiencia de colaborador, cómo debemos comprender y diseñar para las personas. Sí, como mencionas, Luisa, ahí es un gran reto. Lo que queremos ver en este espacio o compartirles también es cómo podemos utilizar estas diferentes fases, si las vemos dentro de un proyecto, o dimensiones, si la vemos dentro de una estructura de management y de gestión de las personas al centro, cómo podemos hacer de esta estrategia que sea real, cómo podemos también apalancarnos en la tecnología, cómo podemos disminuir el impacto que tenemos sobre la experiencia de los colaboradores, que no lo veamos como intrusiva, también cómo nos podemos adaptar a los entornos, sea que estemos en trabajos de remoto, en trabajos en sitio o híbridos, ¿no? Y eso es, digamos, lo que vamos a compartir en esta sesión, cómo podemos ir avanzando hacia ese gran reto. Lo primero que pensaríamos es, claro, nuestras organizaciones hoy en día están yendo sobre la voz del empleado, ¿no? Tenemos plataformas, tenemos medios, tenemos canales, probablemente no tenemos, depende, ¿no?, de nuestra organización, puede ser una pequeña pyme, o estamos como consultores llegando a negocios, startups, o probablemente también haya organizaciones mucho más grandes que no necesariamente tengan un programa de voz de empleado, así definido con todas las características, pero probablemente sí tienen estos medios para conectar el compromiso del empleado. Y ustedes lo saben, hay organizaciones que se han ido por entender cómo es esa satisfacción del empleado, el esfuerzo que tiene,
Y hacemos esto ¿por qué? Porque sabemos de la importancia que tienen los resultados de las organizaciones, ¿no? Cuatro veces más ganancias en las organizaciones que están conectadas con la experiencia de empleado, 3 veces más ingresos para estas mismas compañías que conectan sus esfuerzos en entender qué dice el empleado, en estar diseñando y cambiando y adaptando su cultura, o esos indicadores que tenemos en recursos humanos de, por ejemplo, tasas de rotación o ausentismo, estarlas disminuyendo en un 40%. Y de ahí que sabemos la importancia que tienen estas encuestas, estar conectado, tener espacios para poder explorar intelectual y emocionalmente cómo podemos ayudar al colaborador y que esto nos permita crear clientes más satisfechos, ¿no? Y entonces, en este desarrollo de los programas de voz de empleado, de voz de empleado, de engagement, de compromiso, de satisfacción, o cultura o clima, como lo llamamos en nuestra organización, pero hay diferentes esfuerzos que estamos haciendo. Y a partir de esos esfuerzos, pues estamos evaluando, ¿no? Diferentes datos que tenemos, insisto, en estas encuestas de clima, en estas encuestas de cultura, o más evolucionadas journeys de colaborador, arquetipos, working personas de colaborador, y empezamos a obtener, ¿no? Datos anónimos o conectados a información operativa y a ir desarrollando modelos predictivos, datos, conexión de información que nos permiten saber cómo está el compromiso del colaborador. Cómo está su experiencia, dónde está la organización generando mayores esfuerzos y cómo podemos, ¿sí? En este caso, estar ayudando al compromiso de los colaboradores a mover esas palancas a través de la ciencia que creamos desde experiencia de cliente, desde los recursos humanos, y acompañar esto por el valor que entregan los líderes, ¿no? A aprovechar esas fortalezas y a obtener lo que como organización nos da estos diferenciales. Esto por lo que vemos que el colaborador nos busca, les gustaría venir a nuestra organización a contribuir, a conectar su propósito individual con el propósito de la organización. Y con toda esta data, lo que empezamos a identificar son esos elementos prioritarios, esos enfoques que tendríamos como organización. Recientemente, nos compartían ahí en España, en el reciente barómetro con más de 7,000 empleados, cómo, ¿no? Aspectos, por ejemplo, que pensamos como muy importantes para el compromiso, para el engagement con el colaborador. No sé, el salario. Pues esa correlación es apenas del 38%, del 38, perdón, del 38%, no, de punto 38 sobre 1, ¿no? De conexión, de correlación con el NPS, ¿no? Pensaríamos que estaría mucho más alto, ¿no? El NPS, y entonces lo que ganas, el salario, probablemente debería estar, no sé, arriba de 80, de punto 80, arriba de punto 90, y encontramos que no es así. Y esto nos hace ver también cómo estamos en nuestra organización. Tenemos esa conexión, esa relación de los drivers, de las palancas de nuestra organización, si es el salario, si es, por ejemplo, los beneficios. Nosotros, por ejemplo, si estamos en los recursos humanos, que estamos pensando sobre los beneficios, cómo está conectado mis beneficios sobre la recomendación, el NPS que dan mis colaboradores. Hay una buena correlación. Por ejemplo, en estos datos de España, con más de 7,000 empleados que se estuvieron encuestando, apenas era del punto 31, más bajo que el salario. Y otros elementos, por ejemplo, cobraban relevancia. Por ejemplo, la estabilidad, que tiene un punto 63, una mayor conexión. No estaríamos hablando de las más altas, pero tiene una mayor conexión con el NPS, o el ambiente laboral. Y entonces, eso es lo que este tipo de programas, de plataformas, de engagement, de conocer estos datos y poder tener estas discusiones, ¿no? Promover estas discusiones a profundidad dentro de nuestras organizaciones es lo que esperemos que también nos esté contribuyendo y apoyando esta data, ¿no? Eso es lo que quisiéramos también obtener. Bueno, muy bien. Entonces, yo empiezo aquí también siempre dejamos como esas claves al final, pero quisiera y vamos a estar compartiendo como unas 10 claves importantes dentro del People Analytics,
y quisiera que desde ahora, no al final de esta conversación, de esta ponencia, lo hiciéramos, sino desde el principio. Y el primero es esto: ¿cómo empezamos a traducir los motivadores claves de la participación en una breve encuesta? ¿Qué es lo que le estamos preguntando al colaborador? ¿Cómo respetamos el tiempo de los empleados? Y realmente vamos sobre conocimientos importantes para el colaborador y también para los líderes. Entonces, esta sería la primera clave. Y creo que me gustaría que sobre estas claves, pues, las empezáramos a acumular. Esta es la primera, y empecemos a ir también generando nuestras conversaciones. Y una segunda es: ¿realizas las encuestas con frecuencia suficiente para generar un flujo de información? Recordemos, ¿no?, de esta importancia de la veracidad de los datos, de la información que estamos utilizando, del volumen de esta información, de la frecuencia que estamos generando, pero realmente yendo sobre lo importante para el colaborador, ¿no? Entonces, eso también quisiera que lo dejáramos como como segunda clave del People Analytics, y es cómo generamos estos flujos de información, cómo conectamos los diferentes niveles de la organización, la participación, las ideas para mejorar. Y un tercero, antes de ir por allá con una pregunta que tenemos de Laura, ya voy con tu pregunta, Laura, es cómo también vemos esta prioridad máxima para los gerentes de primera línea, para nuestros directores y para los propios empleados. ¿Cómo hacemos ver que las plataformas, que la información realmente es confiable, ¿no? Que realmente se aproxima a esa solución de problemas claves que tenemos dentro de la experiencia, o esas expectativas y oportunidades de mejora que tenemos para el colaborador? Quisiera quedar con estas tres claves y sobre todo pensar que, insisto en esto, ahora que lo veíamos con los resultados o para qué hacemos estos modelos de escucha del colaborador, es revisar este modelo de los programas de voz de empleado, que nos permiten estar siempre en retroalimentación, conectados con el colaborador, definir qué es lo que deberíamos estar preguntando, por ejemplo, de forma anónima, cuáles son esos focos dentro de la experiencia que tenemos, cuáles necesitamos que sean justo a tiempo, ¿no? Para los colaboradores que hoy, por ejemplo, estén volviendo las condiciones en estos efectos de péndulo que nos menciona Gartner en su estudio, en que vamos a estar yendo, volviendo a las oficinas, volviendo al remoto, cómo estamos teniendo encuestas ad hoc o los pulsos. Ya más adelante vamos a profundizar sobre los pulsos, pero cómo tenemos estas mediciones cuantitativas y podemos tener modelos predictivos sobre lo que está ocurriendo para el colaborador, o encuestas, sí, ajustadas, no esas de 40, 60 preguntas que llevamos hoy para nuestros colaboradores, donde automáticamente nos dan el sí, sino podemos estandarizar esos eventos, esos ciclos, esos journeys que está teniendo el colaborador, y podemos tener foco sobre esos momentos críticos, esos momentos vitales del colaborador, o como también, desde luego, hay base para nuestros objetivos de investigación y debemos ir sobre evaluaciones centradas, ¿no? Paneles o focos que debemos tener con los colaboradores y que deberíamos venir desarrollando. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Laura nos pregunta, ¿las encuestas de compromiso al que te refieres es la misma encuesta de satisfacción del empleado? Claro, Laura, sí, es lo mismo. Ahora, ¿qué ocurre? Que muchas organizaciones, lo que hemos visto a lo largo, es que esas encuestas de compromiso, el engagement con las variables que están recomendadas, por ejemplo, por Qualtrics, y cabe decir acá que hablo de Qualtrics porque ISO es un partner asociado de Qualtrics en el desarrollo y acompañamiento e implementación de estas tecnologías. Hago el disclaimer aquí, pero por ejemplo, en estos casos, Laura, para complementar tu pregunta, sí, hay unas variables que se incluyen en estas encuestas de compromiso, donde se evalúan específicamente unas variables, ¿no? Y hay organizaciones, Laura, que lo que hacen es ir ajustando esas variables, porque probablemente la satisfacción, como mencionas tú, es importante por un elemento que sea calificado, por ejemplo, para los líderes en su balance scorecard, o haya otra variable que sea importante, pero sí corresponden, son estas encuestas de compromiso o encuestas de satisfacción.
Y Marta pregunta, ¿cuál es la frecuencia óptima para realizar estas encuestas a los colaboradores? Marta, mira, creo que aquí con este esquema de los componentes podemos también ver cuáles deberían ser ese tipo de sondeos, de pulsos, a qué objetivo de investigación responde lo que le estás llevando al colaborador. Es un pulso más cuantitativo donde necesitamos, por ejemplo, medir cómo está la plataforma de autogestión para nuestro colaborador. Y ahí te viene muy bien un pulso y tomar un foco de colaboradores y estarles preguntando. Diferente a si estás desarrollando estas encuestas de ciclo de vida, ¿no? Y tendrás que tener una mayor frecuencia, unos mayores espacios, ver cómo van a impactar tu journey en 12 o en 18 meses, y eso de alguna forma te va a permitir ver esa frecuencia. Marta, y gracias por tu pregunta, porque ahí también lo importante es cómo estamos definiendo esas lógicas también de saturación. ¿Bien? Bueno, muy bien. Vamos a seguir y por ahí vamos a también a conversar. Me quedo con esta parte de los resultados de lo que hacemos con las encuestas y que tienen que ver con esta parte de inculcar un sentido de propósito de autonomía, ¿no? Como los colaboradores más conectados, pues nos desarrollan esto hacia los clientes, como a través de herramientas que sean adecuadas, podemos tener también esa mejora en aspectos funcionales para el colaborador. Por ejemplo, si la compensación, vimos que no es la más conectada al NPS, pero desde luego tiene un impacto, por ejemplo, en el compromiso, en la satisfacción, y que de alguna forma lo podemos conectar. O también sobre el compromiso de los empleados, lo hemos hablado, y también cómo reducimos esos indicadores importantes operativos para los recursos humanos, costos de rotación, costos de capacitación, y insistemos que hoy los recursos humanos en esa consumerización también responden a cómo deberíamos ir mejorando ese compromiso de los empleados y que de alguna forma nos genere este impacto en el desempeño comercial de las organizaciones. ¿Bien? Bueno, hasta aquí, a ver si nos quedan por aquí alguna pregunta. ¿Cómo vamos hasta aquí? Yo sé que probablemente algunos tengan aquí mi voz de fondo en segunda pantalla o algo, está muy bien. Gracias por compartir, por estar aquí, y vamos a seguir en cómo el framework, ¿no? Este framework, quienes hayan visto, también si nos siguen en redes allá, seguramente van a ver otros videos que tenemos también en YouTube, donde hemos hablado de este framework, ¿no? De este framework del management de experiencia de empleado. Y quisiera, para que entremos en tres elementos de estas dimensiones, empezar en el de dimensiones y que empecemos a conversar sobre esta dimensión que nos ayuda a definir la plataforma, cómo diseñamos las plataformas hoy en día para estar en contacto con la voz del colaborador y cómo podemos empezar a medir, y conectando a un punto que menciona ahí Juan Antonio, y es cómo podemos obtener esos indicadores que nos permiten desarrollar economics, ¿no? Es decir, la relación de estos datos operativos que tenemos de clientes, de colaborador, perdón, con datos específicamente de colaborador, de su experiencia, y finalmente poder hacer conexiones también con datos, por ejemplo, de experiencia de cliente, ¿no? Y desarrollar esos economics. Claro, hoy en día también la tecnología debe contribuir a que lo que estemos haciendo podamos medirlo, podamos identificar dónde estamos generando impactos y cómo esos retornos desde los recursos humanos también están viniendo a la organización. Vamos a ir conversando sobre eso. Y entonces, tenemos esto, ¿no? ¿Hacia dónde va la AI, esa inteligencia artificial en la EX? Y empezaría por decir que venimos en esta evolución de sistemas de registros que tuvimos hasta finales del siglo pasado, donde los recursos humanos pues se apalancaban en estos software de recursos humanos, sistemas de gestión de aprendizaje, sistemas de gestión de recursos humanos, para tener datos integrados, sobre todo estos datos operativos, ¿no? Y luego empezamos este siglo también sobre sistemas de compromiso, cómo estábamos llevando diferentes aplicaciones móviles, conectando información en la nube, mejorando nuestra usabilidad para el colaborador, la experiencia que tenía él en las diferentes plataformas, y cómo íbamos más sobre el enfoque de usuario y cómo nuestro objetivo, ¿no? Que esto entregue una experiencia al colaborador, que esta tecnología sea fácil de usar.
Y entonces después, y nos vimos recientemente sobre esta era de los sistemas de experiencia, ¿verdad? Y allí entonces, sobre esta era de los sistemas de experiencia, empezamos a identificar lógicas. ¿Qué debería ser lo que le estamos preguntando al colaborador con una información que él nos esté brindando o que tengamos propia en nuestros sistemas? Y cómo habilitamos también esa inteligencia para que pueda entregar unas lógicas diferentes. ¿Cómo podemos conectar hoy chats o bots hacia la autogestión, por ejemplo, para la experiencia del colaborador, y cómo estamos entregando esos mensajes también específicos para la vivencia que él tiene, ¿no? Bien. Y posteriormente, ¿qué vendría? Bueno, quienes conocen, por ejemplo, Josh Bersin, que nos menciona en sus recientes publicaciones, dice que en adelante vendremos sobre estos sistemas para el diseño. O sea, sí, desde luego, van a continuar con esa facilidad del uso, van a habilitar los flujos de trabajo, pero sobre todo va a ser fácil de customizar, va a ser fácil de recibir información, no solamente para el colaborador, sino también cómo se utiliza esa información por parte de los líderes. ¿Cómo pueden ellos analizar las tendencias? ¿Qué está ocurriendo en los journeys más consecuentes para sus colaboradores, los que más están desarrollando? Y a partir de eso, ¿cómo se pueden desarrollar o construir apps o diferentes conexiones entre sistemas que nos permitan facilitar el diseño, la adopción, esa forma en que vamos a estar resolviendo momentos de verdad, momentos de dolor para el colaborador, pero sobre todo que no va a haber una fuente única de información. Vamos a tener diferentes conexiones, pero sí lo que queremos también hoy es que los stakeholders tengan esa información rápidamente, en tiempo real, de una forma veraz, ¿no? De una forma consistente en toda la información y los datos que estamos teniendo, que sean datos que nos permitan tener esa velocidad también de entrega, ¿no? Que sea realmente en tiempo real. Muy bien. Entonces, yendo sobre cada uno de estos últimos elementos de la era del diseño, de estas plataformas, me gustaría que entráramos sobre tres aspectos. O sea, hacemos un digging mayor sobre el diseño y sobre las plataformas de medición y entraríamos sobre tres aspectos. ¿Cómo estamos llevando nuestras organizaciones y cómo debería ser apoyado también en esa y la definición de los employee journeys, de los diseños de esos employee journeys y también cómo deberíamos tener acción y refuerzo? ¿Perfecto? Entonces, primero la definición, recordar que esto tiene que ser antes, durante, después de la experiencia de empleado, conectando datos que sean operativos, tal vez, y como lo han visto algunas organizaciones y en la que se han apalancado en diferentes plataformas, menciono aquí algunos nombres en general de esas plataformas que existen, pero cómo podemos empezar a conectar datos, por ejemplo, de, no sé, un SuccessFactors a las herramientas del Workday o cómo podemos estar utilizando propiamente, insisto en esto, por ejemplo, nosotros somos partners de Qualtrics, pero por ejemplo utilizando herramientas como Qualtrics y empezando a tener toda esa data, ¿no? Toda esa data hasta que llegue a entender internamente cómo nuestras áreas de soporte están dando respuesta, ¿no? En estas ramificaciones, flujos, por ejemplo, a través de blueprints, establecer qué es lo que está entregando, ¿no? Los protocolos, los procesos que tenemos detrás y que dan soporte a esa experiencia de empleado, pero cómo estamos entregando esa experiencia, ¿no? Desde el ejemplo que mencionamos aquí, cómo se puede estar asignando diferentes tipos de journeys, un journey, por ejemplo, que tenga que ver con desarrollo, con crecimiento de un colaborador, hasta que pueda ser desarrollado como eso, como un líder dentro de nuestra organización. Y lo que han hecho muchas de estas plataformas en esta era del diseño es ir mapeando cada una de esos pasos que está viviendo el colaborador. En los viajes van a aparecer diferentes formas, diferentes ciclos, journeys más largos, journeys más cortos, pero lo que hacemos es mapearlos y poder tener esa información colectiva de manera que podamos acceder, ¿no? A base de lo que estamos mapeando y los líderes se vuelven parte de ese mapeo, cómo empezamos a definir esos journeys. Luego de esto, hay
un involucramiento de la organización en poder conectar toda esa información base que tenemos, ¿no? Y empezar a desarrollar diferentes experiencias. Y hay un concepto de la hiperpersonalización que también nos conecta con lo que está esperando el colaborador. A mí siempre me gusta mucho traer cuando estamos en las consultorías esta pregunta que muchos desde los recursos humanos, desde las áreas de experiencia mencionan, y es que, pero Andrés, ¿cómo hacemos? Entonces tenemos un journey de cada colaborador. A ver, somos 25,000 en mi organización, y entonces vamos a empezar a tener 25,000, ¿no? Journeys. Y entonces, bueno, hay un paso a paso desde esa definición, desde ese diseño que nos permite ver en primera instancia global también las experiencias del colaborador, pero luego, a base de las co-creaciones, también podemos empezar a permitir que los gerentes, que los recursos humanos, con un adecuado gobierno de estas experiencias, empecemos a diseñar, empecemos a ver cuáles elementos en esa entrega que tenemos hacia los colaboradores, podemos empezar a clonar cómo tenemos gestión del conocimiento, pero que no se quede, ¿no? En un workshop que hacemos, en una información que quede libre ahí, sino que las mismas plataformas hoy en día, ¿no? Plataformas como las que mencionábamos que tiene, por ejemplo, SAP, las que tiene IBM, las que tiene Microsoft como 360, permiten, ¿no? En esa conexión que ya hay, conexiones, APIs que se desarrollan para conectar 360 Microsoft con Teams, lo que mencionaba Qualtrics como también conecta con otro tipo de plataformas, el Success Factor o con ServiceNow, cómo se van conectando, y lo que permite es eso, que la información nos permita empezar a ir más profundo y a personalizar, a establecer esas dependencias, a publicar, a que esté disponible ahí. Y hablamos de la era del diseño precisamente porque a esto tiene acceso los líderes. Se descentraliza esa experiencia de colaborador y pasa también a manos de quienes pueden estar impactando la experiencia, pero también nos queda ese conocimiento colectivo. Por último, en el refuerzo sobre los Employee Journeys, varias de estas plataformas también integran estas aplicaciones con los datos, nos permiten generar datos operativos, por ejemplo, saber dónde está el colaborador, su rol, varios aspectos que hayan sido conectados desde su experiencia, por ejemplo, en plataformas de autogestión, cómo está tomando días libres, qué elementos conectados podemos tener del colaborador, por ejemplo, con respecto a salud, a bienestar, a beneficios, y a base de esta información podemos estar activando o generando lógicas que activen la experiencia con base en esos datos, que sería lo importante para este colaborador en este paso específico de su journey, a base de la información que tenemos calificada de su arquetipo, que debería estársele abriendo, por ejemplo, en los procesos de oportunidades, de crecimiento, de desarrollo, y qué accesos podrían estar los mismos líderes desarrollando, accionando a partir de diferentes cierres de ciclo con los colaboradores para tener acciones, refuerzo, ¿no? Sobre lo que ellos están viviendo. Varias de estas herramientas, insisto yo, como Workday también, eh, por ejemplo, que son plataformas que lo que ayudan es a conectar los datos, que no perdamos esos datos, pero, por ejemplo, varias de estas plataformas, como lo mencionaba, Qualtrics, por ejemplo, nos permite las acciones que estamos tomando, ¿no? Sobre puntos específicos o focos de la experiencia del colaborador, si tienen que ver más con el liderazgo, con la comunicación, con esas grandes sombrillas que tenemos desde los recursos humanos, lo hacen bajar más operativo, lo ponen más a niveles tácticos y de nuestro día a día, y podemos ver cuáles son esas mejores prácticas, qué metodologías estamos compartiendo entre áreas, qué estamos haciendo para mejorar este acompañamiento uno a uno, de feedback, de crecimiento, de plan de carrera. Y entonces eso es específicamente lo que estas plataformas a través de los medios nos empiezan a permitir. ¿Bien? Bueno, por acá tengo algunas preguntas, a ver, y algunos comentarios.
Sí, claro. O sea, Jaime, hay una pregunta muy interesante y comentarios de lo que estás diciendo y claro, hay varias de esas expectativas que empezamos a mapear, que empezamos a tener dentro de las plataformas, que si no damos visibilidad, ahora vamos a hablar de eso un poco cuando estemos llegando a transformación en cultura, es que si no lo estamos entregando, si no mostramos los avances y de hecho estas mismas plataformas, en ese refuerzo y en ese accionable que mencionas, Jaime, nos permite específicamente esto, compartir la información, descentralizarla, de alguna manera que no quede solamente en recursos humanos, sino, por ejemplo, dashboard de avances en las retroalimentaciones que tenemos en las diferentes áreas, o en el acompañamiento de plan de carrera, o en la forma en que disfrutamos beneficios. Si esa información, como mencionas, Jaime, es descentralizada, de alguna forma los líderes van a poder estar accionando información, actividad sobre esas focos de experiencia y de alguna forma el colaborador también se va a ver implicado. O sea, este es específicamente el aporte que tiene la tecnología, la AI conectada, para que nos ayude a definir, a diseñar y a accionar realmente lo que estamos haciendo sobre la voz del colaborador, sobre el impacto en cada uno de los working personas o journeys, lo que sea importante para nuestra organización. ¿Sí? Constanza, ¿cómo sabemos que son representativos quienes elegimos para medir el pulso? Fantástico, Constanza. Mira, ahí te diría que es importante en esa representatividad y a partir de los objetivos de investigación que procuremos en nuestra organización llevar estos medios a que sean lo más heterogéneo, ¿no? No necesariamente en los diferentes pulsos, en las diferentes encuestas que tengamos de ciclo de vida o en ad hoc. Lo importante sobre todo es mantener esa heterogeneidad, cronologías, diferentes áreas, diferentes, si lo tenemos definido, working personas o generaciones, lo que sea importante para nuestra organización, pero tratar de que sea lo mayor heterogéneo. De esa manera, claro, también lo que pretendemos a través de este aporte de la tecnología es que sea escalable, que no sea solo para algunos o para las áreas que son estratégicas en negocio comercial, sino que llegue a todos los colaboradores, pero desde luego esto tiene unos procesos dentro de la implementación de esta tecnología, ¿no? Y Angélica, preguntas, ¿en qué se, Constanza, espero haber contestado tu pregunta, tú me vas diciendo ahí. Y Angélica, ¿en qué se diferencia el Journey de los planes de desarrollo de carrera tradicional? Sí, claramente el Journey, Angélica, lo que pretende es que nos pueda dar una vista completa de la experiencia que están viviendo los colaboradores antes, durante y después, pero a partir de eso, Angélica, algunas organizaciones han definido journeys más específicos o blueprints como herramienta de tangibilización operativa para ir, por ejemplo, como dices tú, ¿no? Al plan de desarrollo. ¿Qué es lo que vive el colaborador en un plan de desarrollo? Y poder desarrollar un journey, un blueprint para eso específicamente. Entonces, la diferencia, digamos que serían como los diferentes Zoom que tenemos, Angélica. ¿Vale? Tú me dices si vamos contestando y si no, allí vamos avanzando en el tema y vamos conversando. Bueno, muy bien. Entremos sobre el entorno, la escucha. Dejamos de lado, no fuimos muy profundos, sabemos que tenemos solamente 65 minutos para conversar de todo, pero ya saben, ahí podemos más adelante compartimos datos y probablemente tomarnos un café virtual, pero para que vayamos avanzando me gustaría ir sobre también el entorno, esa escucha. ¿Cómo es hoy la escucha sobre el colaborador? ¿Qué nos dicen los colaboradores hoy en día? Estamos yendo sobre lo que el cassette, digo yo, cassette, pues, perdón, cassette, como lo que nos repiten, ¿no? Lo que ya está grabado, ¿no? Y entonces vamos sobre los momentos de verdad del colaborador y esta caricatura me encantaba porque mostraba qué es lo que pasa finalmente, ¿no? Eureka, ¿no? Vimos qué es lo que necesita el colaborador y entonces le preguntamos, ¿no? ¿Qué opinan de la caricatura? Más o menos nos muestra lo que a veces nos ocurre dentro de nuestras organizaciones. ¿Qué dicen? Puede ser, ¿no? Hay algunos comentarios ahí con respecto. Vale, muy bien. Bueno, sí, sí exactamente. Por eso hablo del cassette. Estamos yendo sobre lo profundo en el colaborador. Estamos yendo, claro,
y ustedes lo saben, con lo que nos está ocurriendo, con estos eventos, con estos problemas, con las tendencias y patrones que nos han ocurrido probablemente, lo que hacemos como organización es reaccionar. Miren, el año pasado, y quiero tomarme un minutito para contar esta anécdota, estábamos con una organización en Centroamérica y que tiene diferentes locaciones en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, y nos decían cómo vamos en la experiencia de colaborador, ¿no? Y hay todo un plan y hay todo un desarrollo, pero justo marzo 2020, pandemia, todos tienen que ir a remoto, y entonces, claro, los líderes empiezan a reaccionar, a responder, porque es una organización que piensa en su satisfacción, en la experiencia del colaborador, pero ¿y qué pasa con el resto? ¿Qué va con los comportamientos, con lo que venimos en profundo desarrollando con los colaboradores? Vale, pues los medios, precisamente que conversábamos ahora, estos diferentes plataformas para definir, para diseñar, para reaccionar, eh, no lo permiten, nos permiten reaccionar, tomar la voz de un pulso post-COVID y saber qué es lo que necesitan, por ejemplo, en tecnología, una VPN, quienes se están conectando en remoto, cómo podemos ajustar su ergonomía, eso nos lo permite desde luego un modelo MOR. Pero también nos permite ir en profundo y no apartarnos de cuál es la propuesta de valor que necesitamos diseñar para realmente sentir una transformación en la organización, ¿no? Entonces, a esto es a lo que nos invita a poder estar escuchando este entorno específicamente. ¿Qué es lo que estamos midiendo? ¿Qué es útil para los colaboradores? ¿Cómo estamos buscando respuestas más profundas y buscar accionar esa transformación? Diseñar en profundo para diferentes perfiles, por ejemplo, de colaboradores, y poder estar entregando propuestas de valor que realmente estén impactando, ¿no? Y entonces aquí me quiero quedar con esta clave número 4, y es cómo medimos algo que realmente sea útil, que aporte valor al colaborador, cómo le hacemos ver que no estamos yendo, ¿no?, sobre el sabor que siempre nos está diciendo el colaborador, y precisamente es por esto, porque ¿cómo estamos en la organización? Yendo sobre los eventos, sobre los problemas, si siempre le preguntamos si la misma forma de abordar al colaborador es lo mismo, pues siempre nos va a responder sobre lo mismo, ¿no? Esa satisfacción que tenemos en los colaboradores, bueno, sí, ¿te gusta? ¿Te sientes satisfecho en la organización? Sí, ¿qué quisieras, no? Y entonces nos dicen el salario, el título, ¿no? Desarrollarme, crecer, el salario. Y ya les contaba yo al inicio de esta sesión, pues eso realmente no tiene una conexión en general con el NPS. No está realmente generando emoción, no está generando un compromiso, un engagement con el colaborador, porque es la parte de arriba de este iceberg que veíamos, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos yendo más profundo? ¿Cómo nos aseguramos ir sobre lo que para el colaborador, en las preguntas, en el diseño, en las encuestas que estamos teniendo, realmente estamos yendo sobre esos drivers, esas palancas, esas motivaciones, el impacto real que se tiene sobre la experiencia, sobre lo que él está viviendo y sobre cómo él está contribuyendo a su trabajo, cómo está siendo más productivo, cómo genera impacto para él, para los demás colaboradores, cómo ese logro que estemos teniendo en la organización, muchas organizaciones, en esos objetivos que estuvieron cumpliendo el año pasado, cómo se hizo parte el colaborador de estos resultados, ¿no? Y entonces, hay una muy buena herramienta, que lo conversábamos ahora al principio cuando veíamos el esquema de estos BOE, y es específicamente los pulsos, cómo nos pueden ir ayudando en características y en encuestas muy específicas, poder ir moldeando esos compromisos, entender realmente cuáles son esas causas raíz, qué es lo que está impactando al colaborador, ¿no? Hoy en día, cómo fue el ingreso, si tu ciudad está teniendo algunos cambios en ese péndulo que estamos yendo, volviendo, cómo estamos identificando las tendencias, lo que impacta, cómo podemos ser más ágiles en esos cambios, que probablemente sean unos fix mix, unos arreglos de lo que hacemos de la experiencia, mucho más tácticos, cerramos el ciclo con el colaborador y podemos estar dando respuesta al plan que él espera. Le hacemos visible, le mostramos que sí realmente estamos yendo sobre eso, era su experiencia. Y también, sobre todo, e insisto, hay que asegurarnos de que,
aunque queremos mucha data, ¿no? Y vivimos en este mundo del Big Data y tener mucha información sobre el colaborador, pues realmente lo estamos aprovechando y le estamos dando visibilidad a los líderes, al colaborador de estas capturas, de esta forma que tenemos, que no se vuelva simplemente un monitoreo, que el colaborador no siente que está todos los días. Ahora hacían una pregunta muy interesante de la frecuencia, y es que no podemos específicamente hacerle sentir al colaborador que estamos yendo sobre un monitoreo, ¿no? Estamos cumpliendo la tarea, necesitamos sacar esta calificación, necesitamos ir a, ¿saben? Esos top que hay, ¿no? De las empresas, símbolos rojitos allá con letras blancas o algo, y entonces necesitamos estar de primero, de tercero. Y entonces, esto realmente hay que asegurarnos, hay que entregarle al colaborador pautas sencillas, cómo confiamos en el colaborador, no que nos califique, y entonces tu líder va a estar ahí viendo que si realmente nos califiques y nos dé retroalimentación, sino cómo a partir del software, de lo fácil que es, de la forma en que él puede participar cuando él así lo quiera, de las tasas que estamos teniendo de respuesta, a partir de eso estamos viendo realmente cómo está la experiencia, cómo acompañamos esta adopción de tecnología del colaborador y cómo estamos aportándole también al desempeño, ¿no? Y sobre todo por lo que decimos, hay organizaciones que en este, por ejemplo, trabajo en remoto, han venido hablando mucho más de valorar, de confiar, de querer, de empoderar a la gente, y luego realmente lo que quieren es que, ¿no? ¿Sabes? Como en Colombia se utiliza como la palabra esa, timbrar tarjeta, y entonces lo que queremos es ponerle disponible la tecnología, pero para eso, para un control, para la calidad, para indicadores que estamos llevando, pero que realmente no está contribuyendo, y en algunos casos puede ser intrusivo o puede tener un efecto negativo de lo que pretendemos generar como impacto positivo de esa experiencia. Entonces, ¿cómo es esto equilibrado? Sobre todo hay que pensar en esta palabra que se resalta ahí de la confianza, ¿no? En cómo es comprensible para el colaborador cualquier herramienta, cómo le presentamos también, ¿no? Esa propuesta de valor, que él vea tangible que estamos haciendo algo con la información que nos está dando, y que de alguna forma, a través de los mismos líderes, pueda observar que venimos evolucionando, que venimos generando un impacto positivo sobre esa experiencia. Vale, muy bien. Por acá creo que habían unas preguntas. A ver. Luis nos dice que sirven los pulsos para mitigar el riesgo de generar más acciones a nivel individual, el diseño en estos programas. Luis, nos preguntas, y consideramos, o la misma experiencia que hemos tenido, Luis, es que sí, definitivamente, el análisis, ¿no? Ese análisis, esa entrega, por ejemplo, de tableros que nos permitan actuar como con los líderes, debe ser de la misma organización, ¿no? Hay que brindar como todo ese gobierno para que la organización tenga, ya sea que seamos globales, lo que mencionaba ahora de esta organización que está en diferentes países, pero debemos tener conectado como esos dolores o ese enfoque que en general son de la organización. Luego, claro, o sea, hay muchas organizaciones insisten, no, pero Andrés, es que lo que nos pasa aquí en el norte no es lo mismo que pasa en el sur, o lo que pasa allí para los que están en estas áreas no es igual. Claro, por supuesto que vamos a tener unas localizaciones, ¿no? Y, 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 y hay que ir llevando, Luis, ese complemento de lo que tenemos general, de lo que hacemos y accionamos desde los recursos humanos a nivel transversal, pero también hay que ir gestionando este conocimiento, este aporte de la AI, para que nos pueda dar información que probablemente utilicemos como locales entre pares, ¿no? Pares que estamos en las mismas funciones de la organización, nos ayuda esta AI realmente a poder identificar, como dices tú, esos riesgos, a enfocarnos sobre lo que deberíamos estar mejorando para la experiencia del colaborador. Y aunque tengamos esto que tú mencionas como acciones a nivel individual, va a ser una parte, va a ser, digo yo, el arte que entregan los líderes, quienes están como generadores de la experiencia del colaborador ahí. Y la medida en que nosotros también podamos gestionar este conocimiento, hacerlo como lessons learned de la organización,
y lo estemos compartiendo, va a permitir que realmente tenga un impacto que pueda ser escalable. Siempre decimos, ¿no? ¿Por qué parte de la organización empezamos? ¿Es tu parte que está más proclive a la innovación, TI, y te puede estar acompañando? ¿O es un área que es estratégica, ¿no? Y tiene el 80% de los colaboradores y hay que empezar a ver resultados ahí? Eso hay que irlo definiendo dentro de los mismos proyectos. Pero creo que hay que empezar desde esa parte general, Luis, irlo llevando al individual y lo individual que luego sea escalable. Vale, me van diciendo si voy contestando las preguntas ahí. Quiero quedar con una clave número 6 aquí, y es lo que mencionamos de tomar decisiones, establecer la forma en que preguntamos, las frecuencias, el objetivo de investigación, y empezar a hacer cambios, empezar a ver qué estados de colaborador realmente esté generando impacto. Muy bien, entremos a la última parte, para unos minutitos que nos quedan ahí, y es la cultura. Uf, yo sé, hay expertos aquí que están conectados con nosotros y tienen mucha más la profundidad de todos estos aspectos de la cultura, del gobierno y la transformación, pero lo queremos ver desde el punto de vista de la experiencia del colaborador. Y cómo esta cultura, conformada por diferentes patrones de comportamiento, empieza realmente a tener éxito en las implementaciones que nosotros tengamos de experiencia de empleado, cómo empiezan a tener también impacto sobre inexos, sobre la experiencia de cliente. ¿Y cómo transformar la cultura? De siempre nos gusta ver, ¿no? A ver, ¿qué hacemos? Entonces, cultura, ¿y cómo la transformamos? No, es que somos de esta forma, probablemente, sé que muchas de sus organizaciones no, pero muchas dentro de esa moda, no estamos en remoto, entonces vamos a poner todo dispuesto para que el colaborador esté bien, y a veces se nos quedan en algunos elementos superficiales, que no quiero decir que no sean importantes, que lo son, pero otra vez volvemos sobre los cassettes. ¿Qué es? Es lo superficial, es el bienestar, es estos beneficios, es esto que entregamos, es esto que se hace viral en las plataformas de networking, y entonces, oh, mira lo linda que es mi organización y mira lo que hace, pero realmente estamos yendo a lo profundo y estamos transformando esta cultura basado en esta inteligencia artificial, en esta aporte que nos está dando la tecnología, estamos llevando esto a todos dentro de la organización, está siendo escalable. Empresas que en común tienen algo, de hecho, ¿qué opinan? ¿Qué tienen en común estas organizaciones? A ver, hay algunos curiosos que seguramente ya saben. Y esto es de una plataforma que se llama Comparly, y son organizaciones que han transformado la cultura. De hecho, fueron las que, ¿no? A los que les gustan esos premios, y han transformado su cultura, han generado este impacto y siguen mejorando también sus productos. Y estas organizaciones el año pasado, en 2021, fueron como las compañías globalmente, a través de esta plataforma, que tiene varias métricas para comparar esas culturas de compañía. Y bueno, estas compañías estuvieron generando estos premios, ¿no? Como las compañías de mayor transformación. Pero sobre todo, me gusta resaltar frases de lo que mencionan los colaboradores de estas compañías, ¿no? Lo más positivo de la cultura y el medio ambiente es que somos muy diferentes personas, diferentes culturas, y compartimos esas ideas, compartimos lo que estamos haciendo, o sea, lo que vive un colaborador, ¿no? En Laos, Nigeria, es lo mismo que está viviendo un colaborador en Los Ángeles. Y entonces, ¿cómo se comparte esas ideas? ¿Cómo se comparte? ¿Cómo se escala realmente a partir de la tecnología lo que está pasando en X o en Y lugar? Y otro colaborador de este top de compañías decía, realmente la organización se preocupa genuinamente por sus empleados, y lo que está mostrando es el impacto positivo que estamos teniendo. El impacto positivo en lo que es importante para el colaborador, ¿sí? No las calificaciones para la organización, sino realmente sus focos, sus promesas hacia el colaborador, esa visión que tienen de experiencia del colaborador, cómo realmente fue mostrando réditos. Y otra de las frases decía, no se puede pedir un lugar mejor para trabajar. Pues lo que pasa es que hay vibraciones positivas cada día, hay un equipo increíble, será como a todas las organizaciones, pero realmente estamos viendo la satisfacción del colaborador y cómo está teniendo impacto en la satisfacción y experiencia del cliente. Entonces, solamente dejar esto como reflexión de estas organizaciones. Califican 50, ahí hay muchos más casos para compartir que seguramente
para lo que estemos desarrollando de ese people centric dentro de nuestras organizaciones nos puede servir, pero bueno, podemos ahí profundizar. En toda esta transformación de la organización, estas mismas organizaciones muestran que sí, que aunque estemos trabajando en remoto, aunque probablemente estemos trabajando desde casa, yendo sobre los focos de lo que está ocurriendo al colaborador, sí se puede generar una mayor productividad. Y estas compañías muestran ese 47% en aumento con empleados que están a través de la tecnología no invasiva, ¿no? Que están trabajando desde casa y empieza a encontrar elementos importantes, ¿no? Cómo son esas jornadas, cuándo termina, cuándo son más productivos los colaboradores, cómo sus medios, lo que viven al día a día, el uso de sus canales, cómo van generando una dinámica diferente de lo que ha ocurrido en el último año y cómo se empieza a tener capacidad de conectar la experiencia del colaborador para capturar los datos. Desde luego hay que capturarlos, hay que poderlos tener monitoreados, pero se van integrando a los journeys y estos journeys, estos dashboards, esta información que va hacia el líder, pues puede empezar a accionar. Y ese accionable no queda solamente para el líder, queda también para otros líderes que aprenden de cómo lo han venido haciendo, empiezan a generar estos impactos y entre toda la organización van viendo en estos tableros que realmente el foco que teníamos, ¿no? En retroalimentación, el foco que teníamos en plan de carrera, el foco que teníamos en aspectos higiénicos, si lo quieren, salario y beneficios, pues realmente está generando un impacto para la organización. Varias compañías han venido utilizándola. En el mismo artículo también se mencionan unas que son mejores prácticas y que compartimos generalmente quienes estamos en el mundo de experiencia, como Uber, desde luego Spotify con todo lo que ha venido desarrollando, la cadena de ópticas también de Warby Parker, y son organizaciones que realmente han venido a transformar y han empezado a tener focos en cómo impactan. Ejemplo, la comodidad del colaborador en remoto. Es que no es solamente que el colaborador está en remoto, sino cómo se siente cómodo, cómo está el tiempo que está conectado, cómo la misma organización se preocupa por cuidar los límites y la energía que tiene el colaborador para el trabajo. Y un tercer elemento que me gusta mucho para estas organizaciones que han venido cambiando sus ambientes físicos por ambientes remotos y que corresponde a, yo le pongo aquí comillas, ¿no? Saben, ¿no? Las estaciones de café, los botellones de agua, ¿dónde nos reuníamos antes en las organizaciones? O cuando estábamos terminando nuestro día, ¿dónde íbamos? De hecho, varias organizaciones, hay una plataforma que han creado esos espacios virtuales, ¿no? Esto es Sococo, que es una plataforma virtual y permite saber tú, aunque estás desde tu casa, en dónde estás dentro de la organización en este momento. Vamos a ir a esta sala para poder conversar, puede entrar una persona, o sea, se vuelven estos medios digitales, medios realmente para estar conectando socialmente pero porque las mismas organizaciones han empezado a identificar que son pocos para desarrollar, mejorar esta experiencia y ver el impacto, medirlo, poder compartir que ese impacto se está dando, ¿no? Entonces, quería solamente traer este adicional de esta plataforma. Vamos terminando, Mario, ¿verdad? Porque tenemos allí como varias preguntas, solamente me voy a tomar unos minutitos, sé que nos pasamos también del tiempo para preguntas, pero también quisiera ir sobre esa transformación, cómo sigue ahora, ¿no? Si nos vamos a quedar como organizaciones en remoto, vamos a estar en sitio, vamos a hacerlo en los péndulos que menciona Gardner, que insisto mucho, cuando tengan posibilidad de ver ese magnífico también white paper sobre lo que probablemente vendrá o seguirá, es cómo las personas también están pensando en que sus organizaciones van a continuar híbrido, ¿no? Y cómo entonces nosotros como organización sobre ese futuro del trabajo empezamos a establecer las expectativas realistas, cómo construimos también, esto es Sasha, que es una de las diseñadoras de IDEO, ha compartido un documento muy interesante en el que menciona cómo deberíamos ir diseñando hacia los colaboradores, ir a esos extremos y pensar desde lo más difícil que empiece o que venga. Y es cómo construimos desde el lugar remoto primero, cómo empezamos a monitorear esa experiencia, empezamos a diseñar sobre esa experiencia en remoto y a transformar pensando en que este puede ser el escenario más crítico, ¿no? Y construir desde ahí, en lo que vendría, por ejemplo, en ese liderazgo virtual.
Y esto me lleva a la clave del People Analytics número 7 y sobre todo configurar esas expectativas y tenerlas claras para la organización. ¿Cómo va a ser esa experiencia? ¿Cómo van a ser las vivencias de los colaboradores en estos diferentes escenarios? ¿Cómo va a estar acompañando también la construcción de estas relaciones de cultura, cómo apoyamos este diseño intencional y sobre todo cómo conectamos ese diseño a las actividades que responden al propósito que tenemos como organización y cómo también a los colaboradores, a los líderes, les delimitamos sus esferas de influencia, que viene siendo bien importante para esta clave número 8. Y en la clave número 9, que quisiera hablar también de ese liderazgo virtual para gestionar un equipo que está distribuido, cómo estamos creando esos procesos, dando soporte a lo que vengan incorporaciones, por ejemplo, si son virtuales, cómo cultivamos esa colaboración que es creativa, cómo estamos apoyando también diferentes usos de herramientas, ¿no? Para diseñar ese trabajo que puede ser asincrónico o sincrónico. Insisto en esta parte que viene siendo de mucha importancia por la correlación que nos muestran los colaboradores en general, no en cada una de nuestras organizaciones, pero los límites de energía para el trabajo y cómo estamos planificando también la espontaneidad. Nuestras agendas se llenan, ¿no? Todos los días de conexiones diferentes en Teams, Meet, Zoom, pero cómo estamos también planeando esa espontaneidad para que sea divertido encontrarse, para que podamos conectar en otros espacios también con los colaboradores. Me voy allí con unas preguntas antes del final. Juan David, ¿cómo priorizar las brechas de la organización para poder empezar a accionar? Entonces, mira, Juan David, gracias por la pregunta. Lo primero es que los mismos datos, cuando estamos en la parte del diseño, poder tener esos datos nos va a dar esas priorizaciones, los diferentes atributos que tengamos, cómo están siendo medidos, cómo están calificados. En el ejemplo que yo estaba dando, pues para las organizaciones en las que una variable no conecta mucho con su NPS, te está diciendo, ¿eso sería foco o cuáles deberían centrarse? ¿Cuál sería más importante en lo que hablábamos ahora? Por ejemplo, la estabilidad o los ambientes sociales, en esos números que daba yo al principio. Entonces, los mismos números, la misma información cuantitativa apoyada en estos cuales que tenemos, te va a empezar a dar cuáles son los focos, cómo lo tienes por organización y conectando a preguntas que hacía ahora Luis, si eso es global, es para toda la organización o tendrá aspectos más localizados que tendrán que estar llevando los líderes, ¿no? Desde luego, Juan David, complementando tu pregunta, pues eso va a dar para que podamos establecer esos retos, esa transformación, cómo lo estamos llevando a focos más concretos dentro de la misma organización. Imaginémonos áreas de 500, 1000 colaboradores y cómo después de tener los resultados a base de la información que también estamos capturando, analizando e iterando, podemos ver que se esté escalando estas iniciativas, estas transformaciones a toda la organización si es necesario o si en nuestras mismas plataformas tenemos detallados a quienes deberían liderarse esas nuevas mejoras, ¿no? Esos cambios, ¿vale? Por la pandemia, como con la tecnología ayuda a acercarse al colaborador, algunas compañías han alejado y otras se han acercado a escuchar las ayudas virtuales. Sí, gracias Juan por tu pregunta. Por eso hablamos y en estas, fíjense que las tres primeras que veíamos ahora, el People Analytics número 7, 8 y 9, van mucho más conectadas a las habilidades, pero sobre todo en esta décima, Juan Antonio, este uso, ¿no? de plataformas, de ayudas de ideas digitales, de herramientas, de chat, van mucho más a habilidades que son tecnológicas que esperamos que crezcan en las organizaciones mucho más rápidamente, de manera orgánica, para que los mismos líderes puedan empezar a priorizar esas oportunidades de aprendizajes para sus equipos, reservar tiempo para ellos, para que puedan mejorar sus habilidades. Por eso hablamos de toda esta parte de herramientas tecnológicas, cómo nos podemos familiarizar y cómo ayudan a que toda esta base de datos que tengamos pues realmente esté generando un impacto, ¿no? Juan, gracias por tu pregunta y por tus comentarios porque creo que complementan eso. Bueno, Tatiana, los resultados de los pulsos o encuestas se deben mostrar a los colaboradores
para dar un sentido de transparencia. A veces colaboradores pierden la confianza. Tatiana, gracias por tu pregunta y coincidimos. Desde luego hay información que permanecerá confidencial, que será solamente para entregar por unos objetivos de investigación propia, Tatiana, pero sobre todo en esto es importante, ahora que mencionábamos los pulsos y en las transformaciones, hay que enfocar a quienes les deberíamos mostrar, por ejemplo, resultados de pulso sobre transformaciones, porque estas migraciones, por ejemplo, de información pueden hacer que los datos que llevamos, un NPS o esfuerzos que tiene el colaborador o satisfacción o compromiso, se puedan variar. Pero, insisto, hay que identificar a base de los objetivos de investigación que tengamos a quienes debemos estarlos compartiendo, pero hay que compartirlos. Hay que mostrarle al colaborador, mira, a base de lo que mostró el pulso de marzo de 2020 sobre COVID, esto es lo que vinimos haciendo y mira esto cómo cambió, ¿no? Esto está dentro de nuestra propuesta de valor, esto no, pero lo vamos a desarrollar. ¿Cuándo? Y ese tipo de transparencia que mencionas tú es importante porque si no el colaborador va a seguir, ¿no? Preguntándose, esto es más esfuerzo para mí, yo por qué debería compartir esa información, yo veo que no están haciendo y hace parte de lo que ha sido ese concepto de lluvia fina que siempre mencionamos que debe ir conectando la experiencia que van viviendo otros colaboradores al colaborador para que también lo esté viendo, lo vea visible. Tatiana López, muchas gracias por tu pregunta y por tus comentarios. Yo creo que sí. Vale, muy bien. Solamente aquí, para terminar, hemos ido, yo sé, Mario, que me he ido extendiendo un poquito en el tiempo, pero también hemos ido contestando preguntas para dejar aquí al final por si hay algo más. Solamente como esquema, esto hace parte de la propuesta que nosotros tenemos en ISO como concepto metodológico para ir desarrollando diferentes fases del proyecto, poder realmente estar escuchando la voz del colaborador, conocer esa situación actual, diseñar y transformar, diseñar a partir de lo que nos entregan los sistemas, a partir de lo que otras herramientas pueden venir vinculando para desarrollarlo y cómo hacemos esta implementación. Desde luego yo sé que hay expertos aquí a partir de esta implementación de estos modelos de cambio, ¿no? Y ya sea que utilicemos cualquiera, a Hyatt o a Kotter, pero sobre todo poder tener visibilidad de esos cambios, de esa información, cómo compartimos los casos de éxito dentro de nuestra organización, cómo estamos viendo a la tecnología como parte del cambio. Y claro, ahora se habla mucho de transformación, ¿no? De esa transformación digital. Y yo, realmente lo digital es un apellido, es un cambio. Realmente la tecnología viene desde estas etapas de escucha, desde diseño, aportando mucho a la transformación. La transformación la hacemos los humanos, hacemos nosotros el cambio, sí, desde luego nos vamos a estar apalancando en lo que nos puedan estar dando como herramientas tecnológicas, pero realmente viene eso, un cambio humano para lo que sigue. No han salido, bueno, Mario, no sé si han salido mucho como dentro de los comentarios o del chat. Generalmente nos interesa también información extra que no podremos compartir aquí en el espacio que tenemos, pero también la dejo aquí en el documento para aquellos que son bien curiosos y puedan ir más en profundo, pues algunos libros adicionales que nos pueden estar entregando cómo estructurar estas encuestas, cómo hacer estas entrevistas, si ya son más cualitativas, y cómo estamos generando ese impacto desde la analítica, desde las preguntas, desde las encuestas y tener un impacto sobre el engagement, o sea, de la experiencia en el colaborador, ¿no? Entonces, también lo dejamos acá. De todas formas, también en cada uno de los slides encuentro las fuentes de donde fuimos curando información para que ustedes la pudieran acceder. Bueno, Mario, me quedo solamente porque también algunos nos han hecho el comentario de próximas convocatorias, por ejemplo, para el curso de formación que tenemos de Employee Experience, donde profundizamos mucho más. Hay un módulo específico que es el módulo de BOE, de voz del colaborador que profundiza. Hay una próxima convocatoria que viene para mayo. Allí, desde luego, Mario va a estar respondiendo todas sus preguntas en chat. Yo no quería quitar tiempo del contenido para esto, solamente dejamos también la información ahí para que ustedes puedan tener detalle y también va a haber una información en sesión que viene el 5 de mayo para que quienes quieran tener más
detalles de cómo va la formación, de la estructura del programa, de muchos más detalles de cómo conectar y todo eso, pues Mario también les va a estar compartiendo la información para que puedan tener mucho más detalle. También dejo información de contacto porque sé que hay algunos apasionados de los que sobre el tema de los cuales podemos estar aprendiendo posteriormente afuera. Digo yo, podemos generar hasta estos mismos espacios y café virtuales para conversar y dejo también ahí para que en algún momento estemos conectados. Espero que durante el tiempo que estuvieron conectados, sé que es bastante tema, sé que abordamos algunos elementos de manera mucho más general y nos gustaría profundizarlo, pero ya vamos a tener también los espacios para profundizar. Sé que también en varios de sus países están los equipos de ISO dispuestos también a apoyarles en esos aspectos mucho más tácticos y operativos para el desarrollo, el aporte dentro de sus programas. Entonces, por favor, cualquier inquietud, pregunta, conversación que quieran tener más allá, pues lo vamos a tener. Ahora sí, voy a ir también, Mario. Aquí estoy otra vez. Estás por aquí otra vez, Mario. Muy bien. Súper, Mario. Bueno, voy a ir con una pregunta de Fabiola mientras tú estás revisando ahí, Mario, si hay algo más para compartir. ¿Cómo identificar promotores o influenciadores entre los colaboradores para promover la cultura de experiencia del cliente? Fantástica pregunta, Fabiola, y gracias por hacerla. Mira, lo que nosotros hemos observado también en los mismos proyectos que hemos desarrollado es que la misma tecnología en las fases de implementación, de accionar o de refuerzo, como lo veíamos allá al principio, nos va a permitir identificar a base de los cambios, de las transformaciones que estemos llevando hacia los colaboradores, cuáles son esos mismos generadores que, que son promotores. Pero no solamente desde el colaborador, Fabiola, sino también desde los líderes. ¿Cuáles son los líderes? Porque ellos se vuelven un vínculo, un vehículo para mostrar esos casos de éxito dentro de la organización, Fabiola. Entonces, lo que hemos visto es que, imaginémonos, ¿no? Un banco, 25,000 colaboradores, empezamos por las áreas operativas y de TI, implementando cambios que nos fueron dados como focus en esa misma tecnología. Vamos a ir por estos cambios que necesita el colaborador en su plan de carrera, en el desarrollo de oportunidades, en el onboarding que están teniendo los colaboradores, y empezamos a generar cambios para unos grupos de colaboradores, 500 colaboradores, 50 colaboradores en diferentes países. Y a base de esa información, Fabiola, de lo que vamos monitoreando, cómo se está entregando iterativamente la mejora en su experiencia hacia el colaborador, cómo los líderes nos van retroalimentando, cómo tenemos dispuesta toda esta tecnología para capturar voz del colaborador en tiempo real, voz del líder en tiempo real, cómo estamos viendo tableros, dashboard que nos muestran cómo está el NPS, cómo están los esfuerzos de los colaboradores en los planes de carrera, en los onboarding. Viendo estos focos, podemos construir ese caso de éxito. Y luego vemos colaboradores que están dispuestos a compartir cómo fue de especial su experiencia, cómo mejoró, cómo el colaborador hace 1 o 2 años se sentía desmotivado, no comprometido, con una mala experiencia cada vez que pensaba cómo desarrollarse su plan de carrera y cómo su líder, a base de escucharlo, fue contribuyendo a ese desarrollo. Y luego líder y colaborador, lo que tú preguntas, se vuelven influenciadores para poder llevar a otras áreas y ser escalado ese tipo de implementaciones. Ahora, lo que permiten estos focos es que ya vemos qué es lo que realmente genera mayor impacto para el colaborador. La analítica, los datos que tenemos ahí, no sé, imagínate que estos planes de acción, estas iniciativas tienen 10 puntos, pues vemos cuáles son los 3 que realmente están generando más impacto, lo podemos medir, medimos esos motivos, esas causas raíz, y eso es lo que llevamos a escalar, Fabiola. Tú me dices si contesté tu pregunta, espero que sí. Vale, por ahí tenemos a ti, Fabiola, muchas gracias y magnífica pregunta, y espero que ahí más adelante nos veamos para profundizar. Jaime, desde mi experiencia, ¿qué tipo de liderazgo debe existir en la organización para el éxito de estos cambios propuestos? Qué buena pregunta, Jaime, me encanta. Y yo siempre digo lo siguiente, Jaime, y es que realmente hoy estamos en las organizaciones muy concentrados en esas modas, probablemente,
de qué metodología, ¿no? De qué liderazgo. Si necesitamos, por ejemplo, diferentes tipos de líderes para estas transformaciones, entonces vamos adaptando nuestros equipos, no sé, a squad, a tribus o procurando que todas nuestras iniciativas de cara a la experiencia del colaborador vayan en metodología Agile, con un coach Agile en RH que nos esté apoyando, y hay otros que llevan las iniciativas a Scrum o diferentes tipos de células o equipos. Y Jaime, yo quiero decirte que realmente los acompañamientos que hicimos durante los últimos 2 años, y sobre todo con el BUCA que estamos manejando hoy en las organizaciones, hemos encontrado que realmente estas organizaciones que empiezan a tener resultados, ven cuáles son esas mejores frameworks, metodologías para ir adaptando a su cultura. No es que llegue como camisa de fuerza este framework, esta cultura de cómo deberíamos estar acompañando esos éxitos, esos cambios, sino que tomemos, digo yo, y eso me lo pongo a título personal, y es, veamos qué es lo que más le sirve a tu organización, qué es lo que se adapta. Tú tienes una organización jerárquica, eh, ejemplo, donde tienes una mesa directiva y debes llevar todas las iniciativas allí para que tengan una propuesta de aprobación. Hay que adaptarnos a eso, Jaime. Hay que ver, sí, desde luego necesitamos impactos para el colaborador y que esto no sea que el colaborador responde la encuesta hoy, 6 meses nos demoramos en llevar esto a todos los líderes y 6 meses en que el colaborador empiece a ver resultados. No, necesitamos que esto sea a corto plazo. Y tuviste ahora la estructura de estas fases de proyecto y pueden ser tan largas como tu organización quieran. Pueden ser 12 meses para desarrollar esas 13 fases o puede ser de 12 semanas con un foco. Entonces, depende de la organización, Jaime, te diría. Depende de cómo están tus líderes, de cómo están preparados, pero siempre insisto en esto, Jaime, y lo que hemos visto en las organizaciones o en estas adaptaciones con resultados en corto y mediano tiempo, es que realmente tomemos y adaptemos esos elementos más importantes de esos tipos de liderazgo, de esos tipos de, de gestión de cambio que necesitemos y cómo lo adaptamos realmente a lo que necesitamos para la organización para realmente tener resultados, Jaime. No sé si contesté tu pregunta, tú me dices ahí. Mientras tanto voy por allí respondiendo otras adicionales. Constanza, gracias a ti, Jaime, gracias por la pregunta. Y Constanza pregunta, a mí me gustaría saber cómo podrían los principios de People Analytics cuando nos afecta un caso de la pandemia de manera más cercana. Constanza, mira, en específico te diría que los principios de este People Analítico sí nos ayudan, sobre todo en casos en los que necesitamos reaccionar, pero sin perder también el norte de la experiencia. En casos de proyectos que hemos acompañado recientemente, a estas organizaciones les ha permitido por preocupaciones de sus líderes, ver eventualidades y ver problemas en los que se necesita reaccionar. Imagínate colaboradores que hoy están yendo a remoto, cientos de colaboradores que están yendo a remotos, cientos de colaboradores que tienen que cambiar sus acompañamientos de agentes, por ejemplo, en oficinas, de acompañamientos presenciales, acompañamientos por videollamada, y digamos, son problemas, son eventos de las organizaciones que tienen que ser resueltos de inmediato. Eso no puede dar tiempo a los otros pocos que tengamos dentro de los journeys del colaborador. Y entonces, tener esta información conectada con datos de experiencia que pueden ser recogidos a partir de un pulso de lo que están viviendo los colaboradores con las diferentes herramientas, los diferentes protocolos para poder conectar a sus clientes de manera remota a través de videollamadas. Con esa información de un pulso, podemos empezar a conectar cuáles son los motivos y causas raíz que tienen que estar siendo ajustados por los líderes para cada uno de estos videoagentes, estos nuevos videoagentes, ¿no? Entonces, sí esa información, sí la forma en cómo esto está articulado dentro de un journey, cómo se está entregando esa experiencia desde el lado del colaborador, ese nexo que hay entre la experiencia que vive el colaborador y el nexo que está viviendo el cliente, sí
sí nos genera información. Si el People Analytics, saber quiénes son, cuáles son los operativos, tienen o no tienen las herramientas, qué tipo de sistemas tienen conexiones propias, necesitan una VPN, pueden conectar sus videollamadas, quienes lo pueden hacer desde sus chats o sus medios personales, quienes lo pueden hacer desde sus medios organizacionales, sí definitivamente sí nos podrían ayudar. Constanza, no sé si contesté tu pregunta. Vale, por aquí tenemos algo más, Mario, ¿verdad? Nos quedan unos minutitos. Nos quedan 4 minutos y creo que no tenemos más preguntas, pero si alguno se queda con alguna duda, es el momento de preguntarle a Andrés. Sí, igual, en ese avance que tengan ustedes dentro de sus proyectos, dentro de sus iniciativas que estén desarrollando ahora, que estén ajustando, que tengan esos retos que nos ponen los stakeholders, ¿no? A quienes tenemos que estar dando respuesta desde las funciones de los recursos humanos, probablemente, si van surgiendo dudas, recuerden, estamos el equipo de ISO también para estarles apoyando. Muchísimas gracias. Antes de que nos empecemos a desconectar, doy las gracias también a quienes pudieron estar toda la sesión, a quienes nos van a ver allí grabados también. Cualquier inquietud que tengan, pues va a ser asincrónica, pero podemos estar ahí conversando más adelante. Muchas Eso gracias a es. todos los que participaron, ¿no? Que nos están dando saludos por allí y empiezan ya a desconectarse también, Mario. Aún quedan 100 personas todavía, ¿eh, Andrés? ¿Sí? Aún nos 100 quedan personas ahí. todavía quedan. Vale, pues quienes vayan teniendo ahí preguntas, inquietudes, nos las vamos resolviendo. Eso es. Muy bien. Pues nada, Andrés, que muchísimas gracias, que sabemos que eres una persona súper ocupada y que es muy difícil que encontremos ratitos para que nos puedas ayudar, ¿no?, con la información que nos das en los webinars. Así que nada, muchísimas gracias, bueno, a ti y a todas las personas que están por aquí todavía, A todas las que han personas. aguantado hasta el final y hemos llegado a tener más de 150, así que, oye, mira, parece que ha gustado el tema. A todas las Y personas. Yo sé que varias personas me dicen, pero ¿y qué viene más? Queremos más y todo. Y pues vamos a seguir trabajando, vamos a seguir compartiendo. Las dudas que ustedes tengan también nos pueden dar paso para probablemente una otra versión más adelante. Bueno, espero de corazón, espero que haya sido de valor este tiempo que ustedes dedicaron. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados todo el tiempo. Sé que a otros por responsabilidad no pudieron estar, pero que hayan aprovechado la información. Ahí nos dan más tips para seguir investigando, para seguir compartiendo y bueno, ya en diferentes espacios tendremos el momento de poder profundizar. Muchísimas gracias, Mario, también por la invitación.